Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Evalando Toro Montes, estudiante de Psicología del curso de Ética. Vengo a hablarles sobre el tema que me tocó exponer esta vez, que sería el consentimiento informado en el ejercicio de la psicología en Colombia. Primero, como introducción, tenemos que en la siguiente presentación abordaremos el consentimiento informado como un principio ético y jurídico esencial en el ejercicio de la psicología en Colombia. Este es desarrollado en el marco de la Ley 1090 de 2006 y otros fundamentos legales, éticos y ontológicos. Como principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, se describe el consentimiento informado como un proceso dialógico y dinámico que garantiza la autonomía del usuario, promoviendo decisiones informadas en la intervención psicológica. A su vez, veremos la responsabilidad del psicólogo de velar por los derechos humanos y la dignidad de sus usuarios, incluyendo casos de menores y personas con discapacidad. Como objetivo para la presentación tenemos promover la autonomía del usuario mediante la implementación de procesos claros y éticos de consentimiento informado en la práctica de psicología. Establecer un marco ético y legal que sirva como referencia para los psicólogos en su interacción con los usuarios y en la toma de decisiones frente a dilemas éticos, y definir las bases del consentimiento informado como un derecho fundamental, así como los casos y limitaciones en el que puede ser aplicado en el ejercicio profesional. Ahora, ¿qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado en la psicología es definido como un derecho fundamental del usuario y un deber ineludible del profesional. Este principio ético descansa en el respeto por la autonomía, la dignidad y los derechos humanos de la persona, lo que implica proporcionar información clara, completa y comprensible para que el usuario pueda tomar decisiones informadas respecto a su evaluación e intervención psicológica. El consentimiento informado no debe entenderse como un simple documento firmado, sino más bien es un proceso dialógico y dinámico que refleja la interacción ética entre el profesional de psicología y el usuario. Ahora tenemos cuatro etapas principales del consentimiento informado, que serían: información detallada. El psicólogo debe explicar de manera comprensible los procedimientos, técnicas y estrategias de intervención junto con los posibles resultados, riesgos y alternativas. Comprensión del usuario. El profesional asegura que el usuario ha entendido completamente lo explicado, facilitando un diálogo abierto para la resolución de dudas. Manifestación libre de voluntad. El usuario, en pleno uso de sus facultades, otorga un consentimiento de manera libre, sin presiones o influencias externas. Y registro documental. Aunque el consentimiento informado transciende el documento escrito, este sirve como evidencia de que el proceso de consentimiento se llevó a cabo de forma adecuada. También tenemos cuatro elementos esenciales para la validez de un consentimiento informado, los cuales serían la claridad. La información proporcionada por el psicólogo debe ser comprensible y accesible para el usuario, evitando términos técnicos o confusos. Libertad. El usuario debe poder decidir sin presiones externas, manipulaciones o coacciones, asegurando que su decisión sea autónoma. Capacidad jurídica. El usuario debe tener la facultad legal para dar su consentimiento. De lo contrario, este debe ser otorgado por un representante legal. Y documentación adecuada. Aunque no siempre es obligatorio registrar el consentimiento por escrito, es una práctica recomendada, especialmente en casos complejos o sensibles. También tenemos tres tipos de consentimiento informado: el pleno, que es otorgado por personas mayores de 18 años en pleno uso de sus facultades cognitivas sin necesidad de mediación o autorización de terceros; el asistido, que es aplicado a adolescentes entre 14 y 18 años, quienes pueden participar en el proceso de consentimiento, pero con la autorización y apoyo de sus padres o representantes legales. Este tipo reconoce el desarrollo cognitivo progresivo de los menores y respeta parcialmente su autonomía. Y el sustituto o legal corresponde a menores de 14 años, personas con discapacidad cognitiva. En estos casos, el consentimiento es otorgado por los padres o representantes legales, quienes actúan en su nombre. Límites y excepciones al consentimiento informado. Tenemos las de emergencia. En situaciones donde es necesario actuar inmediatamente para proteger la vida e integridad del usuario, el consentimiento informado puede no ser requerido. Menores de edad o personas con discapacidad. Si los padres o tutores representan un riesgo para los derechos del usuario, el psicólogo puede recurrir a las autoridades competentes para actuar. Y derechos fundamentales del menor. En casos donde el libre desarrollo de la personalidad o la autonomía del menor está en juego, con la interrupción voluntaria del embarazo o decisiones sobre su identidad sexual, el consentimiento puede recaer directamente en el menor, dependiendo de su desarrollo cognitivo.
Entonces, ¿cuál es la importancia del consentimiento informado para la praxis del psicólogo? El consentimiento informado no solo protege al usuario garantizando su derecho a decidir sobre su bienestar, sino que también salvaguarda al profesional de posibles conflictos éticos y legales. Al registrar de manera adecuada el proceso del consentimiento informado, el psicólogo puede justificar sus decisiones y asegurar que actuó en el mejor interés del usuario. Este procedimiento se convierte en una herramienta indispensable en intervenciones psicológicas sensibles como evaluaciones forenses, procesos judiciales y contextos educativos o clínicos. Ya analizándolo el caso, la integración del consentimiento informado sería: el caso presentó un dilema ético entre dos principios fundamentales: la confidencialidad, respetar el deseo de la menor de no compartir la información con sus padres o terceros, y la protección del bienestar, que es evitar que la menor tome decisiones precipitadas que pueden poner en riesgo su salud o vida, con un posible aborto clandestino. El consentimiento informado en ese caso sirve como herramienta para equilibrar ambos principios, siempre priorizando el respeto a la autonomía del menor y a la protección de sus derechos y bienestar. La autonomía progresiva: según la normativa colombiana de la Ley 1098 del 2006, un adolescente de 16 años tiene la capacidad legislativa para decidir sobre temas de su salud sexual y reproductiva siempre que demuestre madurez cognitiva y emocional. El consentimiento informado en menores, el que se ha existido, puede ser aplicado en este caso, dado que el joven es menor de edad pero tiene cierta capacidad para comprender la situación. Si se evalúa que involucra a los padres no representa un riesgo adicional, su participación podría ser beneficiosa. Y límites de la confidencialidad: el psicólogo puede romper la confidencialidad solo si hay riesgo claro e inminente para la salud o la vida de la menor. Ahora tenemos unas acciones específicas para evitar riesgos, como la orientación hacia recursos médicos y legales, asegurando que el adolescente tenga acceso al servicio de salud seguro, donde pueda realizar pruebas de embarazo y recibir asesoría profesional sobre sus opciones, y el seguimiento psicológico: continuar trabajando con la menor para manejar su angustia, fortalecer su capacidad de decisión y desarrollar habilidades para evitar relaciones sexuales de riesgo en el futuro. Como conclusiones para este caso tenemos la confidencialidad, que se mantiene mientras no haya un riesgo inminente para la vida de la menor, ya que su decisión de buscar ayuda legal y segura puede ser suficiente para garantizar su bienestar. El empoderamiento: el consentimiento informado promueve que el adolescente tome decisiones informadas sobre su salud, respetando su autonomía y brindándole apoyo emocional y profesional. Y por último, la protección del bienestar: al proporcionar información y alternativas seguras, el psicólogo cumple con su deber de evitar riesgos graves sin comprometer los derechos de la menor. Esto sería todo sobre mi exposición. Muchas gracias, tutor y compañeros. Hasta luego.